Buenas tardes, amada iglesia. Preparen sus Biblias en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Versículo 16 al 21. Y la predicación será únicamente del versículo 18. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, reconociendo quién eres, Señor. Que eres el soberano, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, y que nosotros somos tus criaturas, Señor. Y Padre, por esa razón venimos este día, Señor, reconociendo que te necesitamos, Señor, que te necesitamos a ti todos los días y cada momento, Señor. Pero especialmente este día nos reunimos para adorarte y alabarte, Señor, y pedirte, Señor, que tú nos des tu palabra, Señor, que tú nos hables y tú nos renueves, Señor, nuestra alma. Padre, te pido, Señor, que tú bendigas este sermón, Señor, que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros, Señor, que seamos transformados, Señor, y renovados, Señor, para que cada vez más seamos transformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Bendice tu palabra y bendice a tu iglesia. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el sermón pasado vimos cómo Pablo hace un llamado a los Gálatas a vivir en el Espíritu. Y en pocas palabras, con el mandato de andad, él les estaba recordando los beneficios que habían recibido por medio de la fe al ser unidos a Cristo. Porque por medio de la fe, si en realidad habían creído, ellos habían recibido la promesa del Espíritu, quien ahora moraba en ellos y los capacitaba para vivir en Él, es decir, para vivir piadosamente en Cristo. En otras palabras, habían sido recibidos como hijos con todos los beneficios. Por lo tanto, Pablo los llama a vivir así, de ese modo. Él les dice, digo pues, andad en el Espíritu, como si dijera, anden como hijos de Dios. Pero Pablo, junto con el llamado, también agregó un mandato negativo dirigido a su carne. Y es que los Gálatas debían estar alertas de no satisfacer su carne, porque debían saber que aún había un remanente de pecado en ellos, un remanente que impactaba cada parte de su cuerpo. Y es que, hermanos, aún como creyentes, igual que los Gálatas, debemos entender que al recibir la promesa del Espíritu, empezará una guerra entre la carne y el Espíritu. En otras palabras, ellos encontrarían continuamente una oposición para que no hicieran lo que quisieran.
igual que nosotros hoy la encontramos. Y Pablo, inspirado, incluye en este llamado un recordatorio que todos debemos grabar en nuestras mentes. Y es que él les recuerda que si querían tener una vida llena de fruto, es decir, un continuo crecimiento en su vida dando fruto, solo lo podrían hacer si ellos vivían en dependencia del Espíritu que moraba en ellos. Y vimos la semana pasada que eso significaba que en humildad y dependencia ellos debían llenarse de la palabra. Al igual que nosotros, debemos hoy de alimentarnos y nutrirnos con la palabra, para que cuando vinieran las tentaciones o las pruebas, ellos no fueran sorprendidos. El día de hoy veremos cómo Pablo enseña a los Gálatas cómo crecer en santificación. Y lo veremos en 3 puntos en este sermón. Punto número 1, guiados por el Espíritu. Y el punto número 2, libres de la maldición. Y el punto número 3, la advertencia. Título del sermón, guiados por el Espíritu, entendiendo la santificación, parte 2. Guiados por el Espíritu. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La palabra pero está relacionada al versículo 16 y 17 que vimos la semana pasada, porque esta es una conjunción que es usada para ampliar o contraponer una idea. Es decir, que el pero aquí es usado para ampliar la información del mandato que Pablo les ha dado. El mandato de andar en el Espíritu y no satisfacer la carne. Como si dijera, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, que este pero amplía y refuerza el concepto de andar y vivir guiados por el Espíritu en contra de ser guiados por la carne. Es decir, que refuerza cuál guía debemos elegir. Porque en el versículo 17, Pablo explica la guerra continua que hay entre la carne y el Espíritu, como vimos la semana pasada. Así que este pero funciona como una ampliación a todo el concepto de la necesidad de ser guiados por el Espíritu. Porque existe una guerra continua, una lucha. Y por tal motivo Pablo les dice, pero sí. Y lo hace para llamar la atención de los Gálatas al mandato positivo de andar en el Espíritu. Así que esta conjunción, pero sí, funciona como un énfasis en estos versículos y hace obvio que andar en el Espíritu no es un simple asunto de rendición pasiva. Voy a repetirlo. Esto es muy importante. Andar en el Espíritu no es un simple asunto de rendición pasiva. Porque la vida del creyente entra a una vida de conflicto, porque está en combate constante con el deseo de la carne, que es contra el Espíritu, y el del Espíritu, que es contra la carne. Mis hermanos, antes no teníamos conflicto alguno para pecar. Nos deleitábamos pecando. Incluso la mayoría de las veces ni cuenta nos dábamos. Vivíamos satisfaciendo la carne sin problema alguno, acumulando ira.
Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, escuchen, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y hermanos, debemos recordar que la carne es el término usado con frecuencia por Pablo para describir lo que queda del viejo hombre, aún después de la salvación. Y es que la carne o el viejo hombre se refiere a la condición humana no redimida aún. La parte de un creyente que aguarda la redención futura hasta el momento en que el cuerpo sea glorificado. Pablo explica esto a los romanos en el capítulo 8 cuando les dice cómo el Espíritu gime dentro de nosotros mismos, al igual que la creación gime esperando ser liberada de la corrupción. Así nosotros, que tenemos el anticipo del Espíritu, esperamos la redención completa del cuerpo en gloria. Lean conmigo ese pasaje, Romanos 8:23. Y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, el anticipo del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mis hermanos, escuchen esto. Si eres un creyente verdadero, tienes una identidad redimida, espiritualmente hablando. Pero esta identidad redimida aún vive en un cuerpo, es decir, en una condición humana no redimida. A eso se refería Pablo cuando les dice a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. En otras palabras, Pablo reconocía que aunque su alma había sido redimida, aún habitaba en un cuerpo no redimido. Se daba cuenta que había una lucha o conflicto. Y Pablo mismo, como cualquier otro creyente, vivió esa lucha constante contra la carne, como lo confiesa en sus cartas y en la carta a los Romanos, en el capítulo 7. Pablo reconocía que aunque había sido salvado y había recibido el Espíritu Santo, él aún vivía en un cuerpo no redimido. Y vean nuevamente Gálatas 2:20 y noten cómo termina el versículo. Y lo que ahora vivo en la carne, escuchen, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como si Pablo estuviera diciendo, pero creo en el Espíritu Santo. Pero creo en el Espíritu Santo, creo en el perdón de los pecados y creo que Cristo terminará la obra porque Él se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne. Si tú puedes decir esto, que vives en la fe del Hijo de Dios como Pablo, significa que recibiste la promesa del Espíritu. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente, si vives en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti, has recibido el don del Espíritu Santo. Nuestro Señor es nuestra cabeza. Y después de resucitar, Él fue exaltado a la diestra y derramó todos los beneficios celestiales.
Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así, mi hermano, que si crees en Cristo como tu Salvador, has sido capacitado con el Espíritu Santo, que es la promesa. El puritano John Owen dice, y cito, Cristo el Señor envió a su Espíritu Santo a nuestros corazones, lo cual es la causa eficiente de la santidad y la santificación. Es decir, el avivamiento, iluminación y purificación de las almas de sus santos. Y mis hermanos, la lucha entre lo que en nosotros hay del nuevo hombre y la lucha y el viejo hombre es muy grande. Es muy grande. Pero mientras caminemos por el Espíritu, la carne no ganará. En otras palabras, no haremos lo que el viejo hombre y sus malas inclinaciones querían. Este es el sentido de la última frase del capítulo 5, versículo 17, que vimos la semana pasada. Noten, para que no hagáis lo que quisieres. La carne no ganará si vivimos en el Espíritu Santo. Esto es lo que Pablo explica a los romanos como su lucha en Romanos 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, debemos entender esto, que la carne siempre estará tratando de oponerse al Espíritu. Siempre. Y quiero hacer mucho énfasis por la importancia de entender que somos portadores del Espíritu. De ahí el énfasis que vemos en el credo también, en los tres artículos. Creo en el Espíritu Santo. Somos portadores del Espíritu que ha sido derramado en el creyente. Y hay dos errores que debemos combatir para continuar creciendo en santificación. El primer error es vivir en ignorancia o menosprecio de la doctrina del Espíritu Santo. Porque lo contristamos, ya lo vimos. Y el segundo error es que no estemos conscientes de esta guerra y nos dejemos guiar por la carne, al no estar alertas y conscientes de esta guerra. Por eso Pablo les dice, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu. Y la palabra guiados hace referencia a ser conducidos o liderados, como si dijera, pero si ustedes son liderados por el Espíritu de Cristo, ustedes tienen un líder al cual deben seguir. Hermanos, noten cómo el apóstol agrega la palabra sí. Sí. Que es una proposición condicional, es decir, una condición de algo que ya debe ser una realidad, si es que has recibido al Espíritu. Ya tienes la capacidad de ser conducido por Él. Yo no sé ustedes, pero cuando oigo la palabra, si es que en verdad has nacido de nuevo, si es que es verdad que eres creyente, nos sacude. Y eso es el propósito de lo que está haciendo Pablo. Pablo quiere que los gálatas entiendan que no solo deben venir a Cristo una vez, sino que como creyentes deben ser liderados por el Espíritu de Cristo. Cada día. En las cosas pequeñas, tanto como en las cosas grandes. En todo. El creyente debe ser liderado por Cristo.
No solo debemos venir a Cristo una sola vez para justificación de la culpa del pecado, sino cada día de nuestras vidas, pues estamos en una santificación en desarrollo. Como creyentes, debemos estar conscientes de que debemos ser guiados en todo nuestro caminar, desde lo más pequeño hasta las decisiones más importantes de nuestras vidas. En tu trabajo, en tus relaciones familiares, en tu matrimonio, en el comportamiento en tu comunidad. En todo debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Un ejemplo práctico que está ahorita escuchándose por todos lados y lo podremos ejercitar para este martes, el día de las elecciones, para elegir al presidente de este país. Porque como residentes debemos de votar o tener por lo menos una convicción. Y lo tenemos que hacer guiados por el Espíritu y no por la carne. Guiados por el Espíritu y no por la carne. ¿Y cómo es esto? El creyente debe alinearse a la voluntad de Dios establecida en su palabra. Y la palabra dice que los gobernantes son servidores de Dios puestos para castigar al que hace lo malo. Es decir, que no están puestos para permitirles robar hasta $1,000 sin consecuencia alguna, como aquí en California pasa. Para eso no fueron puestos los gobernantes, para permitir el crimen. Es decir, que son autoridades que han sido puestas para cuidar a los habitantes que quieren ser honestos, tal como un padre cuida su casa y no deja abierta su puerta por las noches. Los gobernantes deben proteger la vida de todas las personas, incluidas las que están en el vientre materno. Si analizas esto, ya sabrás por quién votar o tendrás una idea. Y estarás haciéndolo guiado por el Espíritu, por la palabra de Dios. Es decir, que como creyente no te guías por las promesas de alguien que te dice que te va a dar X cantidad de dinero o porque te van a beneficiar particularmente a ti de alguna manera. Eso sería guiarte por la carne. El creyente debe ser guiado por la palabra y el Espíritu que mora en él. Ahora quizá tú digas, todos los gobernantes son corruptos. Y además yo no puedo votar por X razón. Eso no importa. Ellos darán cuentas a Dios. Y sin embargo tú debes tener una postura en tu corazón clara y elegir la mejor opción, la más cercana a la palabra de Dios. Y puedes analizar sus políticas y ver quién hará más daño a la familia, por ejemplo. Quién promueve la guerra y quién la paz con otros países. Debes analizarlo, aunque no puedas votar, mi hermano, porque Dios ve tu corazón. Dios ve las intenciones incluso. Y algo que todos debemos hacer, incluidos los que no pueden votar por alguna razón válida, es orar. Orar por los gobernantes. Pablo hace esta exhortación en 1 Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, en las autoridades que nos gobiernan, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, debemos ser guiados en todo nuestro caminar, en todas nuestras actividades, y no satisfacer la carne. Debemos estar alertas.
Cristo no solo es la puerta, sino también es el camino. Vean la palabra andad en el versículo 16. Tiene la idea de un camino o una vereda. Y junto con la palabra guiados, completa la idea de caminar con un compañero. Esto es hermoso, hermanos. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, caminando la vida cristiana contigo, guiándote. Debemos estar conscientes de esto. Adorarlo por esto. Y quizá puedas pensar, yo vine a Cristo hace muchos años. Y quizá hasta te vanaglories por la cantidad de años. Y quizá puedas pensar, ¿por qué necesito venir otra vez? La respuesta es porque aún vives en este cuerpo no redimido. El comentarista dice, Jesús no está interesado en si la primera vez que viniste a Él fue hace 20 años o la semana pasada. Él está interesado en si todavía vienes a Él en este momento. Por eso Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El puritano Thomas Boston dice, los santos deben luchar por sacar suministros de gracia de la fuente. Suministros de gracia de la fuente de Cristo constantemente a través de la fe. Los santos deben luchar por sacar suministros de gracia de la fuente de Cristo constantemente a través de la fe. Debemos ir a Cristo diariamente, por fe para crecer en semejanza a Él, para cultivar la santidad y para vivir en Él y con Él. Porque cada momento debemos buscar su gloria, como lo vimos el jueves pasado. Por lo que venir a Cristo para ser guiados por su Espíritu es algo que dura toda la vida. Hemos visto guiados por el Espíritu. Ahora veamos el punto número 2, libres de la maldición. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El apóstol ahora dice que si tú vives así, de esta manera, guiado por el Espíritu en tu caminar diario, esa práctica o esa forma de vivir es la evidencia de algo. Y es que evidencia que no estás bajo la ley. Es decir, que no estás bajo la maldición de tener que cumplir la ley, la cual es imposible de cumplir según el estándar de Dios. Pablo ya se los dijo en el capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, para cumplirlas. Y estas palabras, bajo maldición y maldito, son tanto intensivas como fuertes, porque significan la consecuencia más terrible de confiar en las obras. Y Pablo en nuestro versículo le está diciendo a los Gálatas que esta es la forma única que evidencia que no están bajo la ley, bajo maldición, si son guiados por el Espíritu. Pablo ya les dijo que la prueba de la fe es el amor, versículo 6, y que el amor es el cumplimiento de la ley, versículo 14. Y ahora les dice que si son guiados por el Espíritu, esa es la manifestación que no están bajo la ley. Como si dijera, ustedes si son liderados por el Espíritu de Cristo, es la evidencia que han dejado de estar bajo o en la posición de tener que cumplir la ley de Moisés, la cual es imposible de cumplir para el hombre.
Pero si son guiados por el Espíritu Santo, están bajo el pacto de gracia, el pacto de redención, la obra de Cristo. Han sido redimidos, liberados por Cristo, quien ahora los guiará en su caminar diario. Y lo hará por el poder de su Espíritu, que mora en el creyente. Y esa será la prueba o la manifestación que no estás bajo la ley, pues Él ha cumplido la ley por ustedes. Pablo se los dice a los romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, en verdadero hombre, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Escuchen, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchos asumen que la justificación por fe en Cristo elimina la necesidad de ser santificado. Pero esto no es así. Porque parafraseando a Pablo, si estamos unidos a Cristo, esta unión afecta nuestras vidas para bien. Si estamos unidos a Cristo, esta unión afecta nuestras vidas para bien. Y vivir en Cristo significa vivir por fe, que se evidencia dando fruto de santificación. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Escuchen, contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, dice Pablo. Hermanos, no podemos enfatizar lo suficiente la santificación hoy en día. Siempre nos quedaremos cortos de enfatizar la santificación. Es a lo que me refiero. Porque muchos que asisten a una iglesia hoy en día quieren la salvación de Cristo, pero no muestran interés en su llamado a procurar la santidad. No muestran interés en su llamado a procurar la santidad. Porque desde los tiempos de Jesús y de los Gálatas, pasando por los puritanos y hasta nuestros tiempos, muchas almas están ciegas al llamado a la santificación. Calvino decía: debemos darnos cuenta de que la santificación fluye de la justificación. La santificación fluye de la justificación, pero debemos saber que ambas cosas son obra de la gracia recibida. Parafraseando, él decía: tener a Cristo es tener todo de Cristo. Su gracia justificadora, al igual que su gracia santificadora. Y él agregó: no sea que partamos a Cristo en dos. Debemos entender correctamente que si estamos en Cristo, el pecado no nos dominará más.
En la lectura del día de hoy, en Juan 5, del paralítico que llevaba 38 años y que dice que estaba entre una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, estaba esperando el movimiento del agua y siempre se le adelantaba algo. Hasta que el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Toma tu lecho y anda. Quizá hace tiempo el Señor ya te dijo a ti: levántate, toma tu lecho y anda. Pero quizá hoy día el Señor te está recordando esto. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Tener a Cristo es tener todo de Cristo, su gracia justificadora, al igual que su gracia santificadora. Debemos entender correctamente que si estamos en Cristo, el pecado no nos dominará más. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el capítulo 13 de la Confesión de Londres habla de la santificación en el párrafo 1 y dice: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud, es decir, en la potencia o en el poder de la muerte y la resurrección de Cristo. Estos que han sido llamados son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra, y escuchen, y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más. ¿Escucharon, mis hermanos? El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad. Y escuchen cómo termina el párrafo: sin la cual nadie verá al Señor. Para meditar, mis hermanos. Hemos visto el punto número 2, libres de la maldición. Ahora veamos brevemente la advertencia. Si hasta ahorita no ha sido suficiente, veamos brevemente la advertencia. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hemos visto que ser guiados por el Espíritu es no estar bajo la ley, de tal manera que lo opuesto es también verdad. Es decir, que si en lugar de ser guiado por el Espíritu Santo, eres guiado por la carne, equivale a estar bajo la ley. Hermanos, debemos entender que nos guía el Espíritu o nos guía la carne. Una u otra. O nos guía el Espíritu o nos guía la carne. No hay términos medios, ni hay ningún ni otra tercera opción. O nos guía el Espíritu Santo o eres guiado por la carne. Y si nuestro andar es predominantemente guiado por la carne, debemos autoexaminarnos, porque equivale a estar bajo maldición. Si predominantemente somos guiados por la carne, examinémonos, mis hermanos. No sea que estemos engañados
Por eso Pablo les advierte, él les dice a los Gálatas que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y noten las cosas que enlista. Es una larga lista que es representativa y no exhaustiva, es decir, no incluye todos los pecados posibles. Él dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra práctica en casa o en el trabajo? En nuestros matrimonios, ¿cuál es nuestra práctica? ¿Es el adulterio? Ya hablamos del adulterio. La idolatría, hace unas semanas nos habló el doctor Bird acerca de la idolatría. Los pleitos predominan en nuestras casas, las iras, ¿o es acaso son los celos? ¿O es alguna cosa semejante a estas? Hermano, ¿qué se manifiesta en tu vida? ¿Cuál es tu constante diariamente? Debemos preguntarnos, porque sin la práctica de la verdadera santidad nadie verá a Dios. Así que el reto, y dije práctica, mis hermanos, la práctica de la verdadera santidad. Práctica. No estoy hablando de perfección. Práctica. Así que el reto que tenemos es el siguiente. ¿Cómo cada vez soy menos yo, el viejo hombre? Y cómo cada vez más me parezco a Cristo, dando fruto. Porque eso es la evidencia de que estamos en la fe y que no estamos bajo la ley. Pablo está mostrando que el fruto del Espíritu en ellos es la evidencia de que habían sido circuncidados del corazón, la evidencia que Él moraba en ellos, el Espíritu morando en ellos. Y que ya no estaban bajo maldición. Y esa era la evidencia, que estaban en el pacto de gracia en Cristo, dando fruto. Así que para los visitantes, debo compartir las buenas nuevas. Y debes saber que si tú estás hoy aquí sin Cristo, estás viviendo bajo la ley y estás obligado a cumplirla. Y estás viviendo como enemigo de Dios en rebeldía al Creador Todopoderoso, satisfaciendo los deseos de tu carne. Y quizá no haya algún tipo de remordimiento mientras pecas, pero debes saber que solo estás acumulando ira. Y debes saber que los que practican estas obras y cosas semejantes no heredarán el reino de Dios. Serán lanzados al fuego eterno, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pero si esa es tu condición, hoy te doy las buenas noticias. Otro hermoso pero. Escucha con atención. Pero Dios ha enviado a su Hijo,
quien vivió la vida perfecta y se entregó a sí mismo, derramando su sangre para el perdón de los pecados. Y si tú te arrepientes hoy y vienes a Cristo en obediencia, esto es, en arrepentimiento y fe, depositando tu confianza en Él, recibirás el don del Espíritu Santo. Wow. Ven a Cristo hoy. Igualmente para nosotros, hermanos, es lo mismo. Es ridículo pensar que hemos sido salvos por la sangre de Cristo y que hemos sido sellados con la promesa, con el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu eterno que mora en nosotros. Es ridículo. No podemos creer eso y luego pensar que podemos vivir ignorándolo y satisfaciendo nuestra antigua naturaleza, nuestra carne, practicando el pecado sin ningún tipo de crecimiento. Si es así, debemos arrepentirnos y dejar de satisfacer nuestra carne. Debemos llenarnos de la palabra para ser guiados cada vez más por su Espíritu. Gálatas 5, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti, de tu Espíritu, para ser avivados, nutridos y crecer en semejanza tuya, Señor. Padre Santo, te pido que obres este día en todos los aquí presentes, Señor, que seamos exhortados para no satisfacer nuestra carne y por el contrario, ser guiados por tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.